¿Y si les dijera que el futuro de la guerra no está escrito en el cielo por aviones de combate, ni tallado en la tierra por las orugas de los tanques? ¿Y si el golpe más devastador en el combate moderno cuesta menos que un coche de lujo y no hace ningún ruido? Imaginen esto: una red de suministro de 500 millones de dólares, la cuerda salvavidas de todo un frente militar, reducida a escombros humeantes en el tiempo que se tarda en ver un episodio de comedia. Sin bombarderos, sin invasión terrestre, solo inteligencia, sincronización y tecnología tan pequeña que cabe en una mochila. El 12 de octubre de 2025, 7 individuos armados con equipo de consumo hicieron lo que batallones enteros no pudieron: cortaron la yugular de una máquina de guerra. 45 millones de dólares en municiones, congeladas. Un puente de 21 millones de dólares colapsó. 3 convoyes que transportaban la potencia de fuego para arrasar ciudades, borrados de la existencia. Y esto es lo que quita el sueño a los estrategas militares. No requirió armas avanzadas ni una potencia de fuego masiva. Requería saber exactamente dónde cortar, cuándo atacar y cómo hacer que un imperio dudara de sí mismo desde dentro. Así que antes de sumergirnos en lo que sucedió en esos 7 minutos que lo cambiaron todo, pregúntese esto: si un susurro puede derribar lo que miles de millones construyeron para proteger, ¿qué significa eso para cada conflicto que venga después? Averigüémoslo. La calma antes de la tormenta. 2:47 am. 12 de octubre de 2025. Novocherkassk, un centro industrial enterrado a 900 kilómetros de profundidad en territorio ruso, yacía envuelto en niebla y quietud. Las farolas proyectaban pálidas luces sobre la envejecida infraestructura ferroviaria, mientras que en algún lugar de la oscuridad, un enorme tren de mercancías rugía hacia el norte. No se trataba de un cargamento cualquiera. 2.800 toneladas de carga letal, casi 2.000 proyectiles de artillería, 42 millones de dólares en municiones destinadas al frente de batalla del sur. El tipo de cargamento que sostiene las guerras o las termina. A 90 metros de la vía férrea, 7 agentes yacían inmóviles entre la hierba alta, con los rostros ennegrecidos, las comunicaciones oscuras. Sobre ellos, apenas audible, un dron Switchblade 600 surcaba la niebla a más de 160 kilómetros por hora, invisible para el radar que barría el cielo. Cada pulso se sentía como un trueno. Tenían una sola ventana, un objetivo y 5 segundos para alterar la trayectoria de toda una guerra. A las 2:48 sucedió. El dron descendió silbando. Su ojiva de 15 kilos atravesó la carcasa de hormigón de una estación de control de señales, el sistema nervioso de toda la línea férrea. En el interior, la electrónica se vaporizó al instante. A lo largo de la red, las luces rojas se apagaron. La oscuridad consumió el sistema. Para el maquinista en la cabina de la locomotora, ese apagón solo significaba una cosa: parada total de emergencia. Frenos de 4.000 caballos de fuerza bloqueados. Metal chirrió contra metal mientras chispas caían en cascada en la noche. El tren derrapó 280 metros antes de detenerse. Una serpiente de 2.000 toneladas congelada justo donde la querían. Durante 6 semanas, la inteligencia ucraniana había mapeado cada centímetro de este corredor de 12 millas. Cambios de turno, horarios de trenes, protocolos de radio. Descubrieron que el sistema de radar Nevo M que custodiaba la zona estaba inclinado 3,5 grados hacia arriba, dejando un estrecho espacio por donde pequeños drones podían colarse sin ser detectados. Pero no solo explotaron la tecnología, utilizaron la psicología como arma. Días antes, rumores cuidadosamente diseminados sobre un informante del FSB habían obligado a los comandantes a reducir las patrullas nocturnas en un 54%, dejando la vía férrea prácticamente desprotegida después de la medianoche. Ahora, esa paranoia había creado el vacío perfecto. Desde su posición, los agentes observaron cómo las luces de freno se desvanecían en estática. En algún lugar de los centros de mando, las alarmas comenzaron a parpadear.
Los operadores se despertaron, inconscientes de que la catástrofe ya se había desencadenado, no desde el cielo, sino desde dentro de su propio sistema. Las piezas estaban posicionadas, la carga estaba atrapada, y casi 2000 proyectiles destinados al frente acababan de convertirse en prisioneros de un plan que apenas comenzaba. La trampa surgía. Un temblor sordo recorrió la estepa. No provenía de la maquinaria, sino del pánico que inundaba las redes de comunicaciones rusas. En menos de 4 minutos, un tren de suministros con un valor de $45 millones había desaparecido de los sistemas de rastreo. Para los operadores dentro del búnker de mando de Rostov, parecía una falla técnica. Para los 7 agentes que yacían en el barro, era la confirmación. La primera trampa se había cerrado a la perfección. Pero detener un tren nunca fue el final. La verdadera operación apenas comenzaba. Durante meses, su guerra había sido más mental que física. Habían sembrado rumores, inventado historias de un topo infiltrado en la logística del FSB, de comunicaciones interceptadas rastreadas hasta coordenadas amigas, de archivos clasificados que nunca existieron. En 10 días, la paranoia se propagó tan completamente que el comandante regional canceló más del 60% de las patrullas nocturnas, reemplazando la seguridad real por la sospecha. Cada sombra se convirtió en un traidor potencial. Cada silencio se convirtió en una acusación. Esa única grieta en la confianza era la oportunidad que necesitaban. Ahora, esas rutas de patrulla vacías estaban dando sus frutos. Los agentes avanzaban lentamente, cada uno con mochilas de 18 kilos, cargadas con cargas direccionales M18A1, modificadas para la demolición de vías. Bajo la tenue luz de la luna, las enterraron bajo grava. 15 en total, cada una cargada con 700 proyectiles de acero, espaciados con precisión a lo largo de 90 metros de vía. Un pulso de radio podría transformar esa arteria de hierro en chatarra retorcida. A 3 kilómetros de distancia, las estaciones de radar rusas detectaron destellos en la atmósfera. 3 pequeñas señales que volaban en círculos a gran altura. Señuelos. Drones ucranianos volando limpios y predecibles a 3.350 metros de altura, con el único propósito de ser vistos. La batería Pantsir S-1 respondió exactamente como se esperaba. 6 misiles interceptores, cada uno con un coste de más de $400.000, silbaron en la noche. Para los defensores, las matemáticas tenían sentido. 3 drones eliminados. Amenaza neutralizada. Pero los agentes sabían la verdad. Esos señuelos no estaban hechos para sobrevivir. Estaban hechos para cegar. Mientras los sistemas de radar se confundían rastreando fantasmas, el verdadero peligro, silencioso, invisible y completamente armado, aguardaba bajo sus pies. Si hubieras estado observando desde esa cima, ¿habrías disparado primero o habrías esperado a que se dieran cuenta de su error? Deja tu respuesta en los comentarios, porque en los próximos minutos, la vacilación costaría millones. Reacción en cadena 3.04 AM. El horizonte se sumió en el caos. Una onda expansiva atravesó Novocherkassk, impactando almacenes, destrozando más de 1.200 ventanas y registrando una magnitud de 2,9 en los instrumentos sísmicos locales. Lo que comenzó como una detonación calculada se había convertido en una reacción en cascada que consumió el principal almacén de municiones de la región. Dentro del depósito de Rostov, casi 16.000 libras de munición de alto explosivo se incendiaron en una explosión sincronizada. El infierno devoró 9 búnkeres de almacenamiento en menos de 60 segundos, lanzando fragmentos de acero reforzado en un radio de 3 kilómetros. A 12 kilómetros de distancia, los sensores satelitales captaron la erupción térmica, una brillante cicatriz visible incluso a través de la capa de nubes. La señal térmica alcanzó un máximo de 1700 grados Celsius, lo suficientemente caliente como para fundir las torres de señales y distorsionar los cruces ferroviarios que alimentaban el depósito. En las pantallas de radar locales,
El repentino pico de actividad infrarroja se asemejaba a un ataque en órbita. Los operadores entraron en pánico. No habían sido atacados por misiles. Se habían atacado a sí mismos. A las 3:07, el Comando de Defensa Aérea emitió una orden de despegue. 2 helicópteros de combate Mi-28 Havoc despegaron, sus rotores cortando el humo. Cada aeronave llevaba 8 misiles antiblindaje Vickers, capaces de atravesar acero endurecido a Mach 1.8. En cuestión de segundos, sus sensores pintaron el suelo con señales térmicas. Los cazadores finalmente habían encontrado a su presa. En el campo, los 7 operativos ya no eran sombras invisibles. Corrían a toda velocidad por un lodo espeso de aceite y ceniza, cargando mochilas aún medio cargadas con detonadores y explosivos. Se oyó un pitido de advertencia de misil. Un piloto disparó. El misil voló a baja altura, 7 segundos antes del impacto. Entonces, el caos se apoderó del caos. Un inhibidor improvisado, nada más que una batería de coche conectada a una antena, desató una barrera de estática en las frecuencias de 5,8 GHz, cegando el sistema de guía del misil. Perdió la sincronización y se desvió hacia un terraplén con una explosión amortiguada. La cañonera voló en círculos, con sus sensores confundidos por las ondas de calor residual. Las señales de datos crepitaban, mezclando ecos falsos del depósito en llamas con señales vivas debajo. Entonces se produjo el segundo error de cálculo. La red de defensa láser de Peresvet se activó automáticamente, apuntando a drones fantasma que ya no existían. Sus rayos surcaron la oscuridad, derritiendo su propia óptica de retransmisión en menos de 40 segundos. Y en medio de esa confusión, el ruido, el calor, la estática, los operativos volvieron a desaparecer. Sus huellas desaparecieron entre la hierba quemada. Tras ellos, el depósito ardía como un faro inextinguible, y el cielo brillaba con el precio de un único engaño perfecto. El puente cae 3:17 a.m. El humo del depósito en llamas había transformado el valle en una neblina carmesí. A través de él, un pequeño equipo de operadores ucranianos esperaba en total oscuridad. 4 hombres y 2 mujeres, cada uno agachado junto a consolas de fibra óptica, que brillaban con un tenue azul. Estaban a 1 milla del puente que alimentaba el corredor de Novocherkassk, 185 metros de hormigón, armado construido para transportar 3.000 toneladas de material rodante por hora. Si el depósito era el pulmón de la cadena de suministro del sur de Rusia, este puente era el corazón, y esa noche dejaría de latir. El equipo se había preparado durante semanas, probando cada componente del enjambre. Ahora desempacaron 22 drones FPV, cada uno construido con estructuras recuperadas y motores reacondicionados, con un peso de 1 kg de C4 cada uno. Cargas pequeñas pero devastadoras al sincronizarse. El enjambre estaba conectado mediante líneas de control de fibra óptica en lugar de radio, lo que lo hacía inmune a las interferencias. En lo alto, los láseres de defensa aérea seguían barriendo el cielo lleno de humo, cazando enemigos que ya no existían. Esa ceguera era la ventaja de los operativos. A las 3:21 comenzó la cuenta regresiva. Los drones se elevaron juntos, a baja altura y rápido, rozando las copas de los árboles a 96 km/h. Las cámaras térmicas no pudieron detectarlos. El radar rebotaba en el humo ascendente. Su trayectoria trazó una línea dorada a través del valle. 22 puntos de intención móviles. Al llegar al puente, el piloto principal cambió al control manual. Cada dron impactó una sección precisa del pilar de soporte sur, detonando en 1/10 de segundo. El aire se combó. 20 kilos de C4 concentrado detonaron casi simultáneamente. La primera explosión desgarró el hormigón exterior. La segunda pulverizó las varillas interiores. La última onda creó una presión de choque superior a 13.600 kW/T-2. Un profundo crujido metálico recorrió el valle, seguido de un sonido como el de una tela rasgándose. La fractura del acero cediendo.
El puente se estremeció, se partió y se derrumbó en el río. Una nube de polvo se alzó hacia afuera, cubriéndolo todo de gris. En la cresta opuesta, los sensores sísmicos registraron 3,4 en la escala de Richter. Incluso estaciones de monitoreo distantes lo clasificaron como un terremoto. El tren que había quedado varado a 1 milla de la línea ahora se enfrentaba a un vacío. 152 metros de vía colgando sobre la nada. A las 3:29, los operativos ya se habían retirado. El puente, valorado en $21 millones, había desaparecido. La conexión con el frente sur se había cortado. Y con ella, la ilusión de control. Colapso del sistema 341 AM. Los ecos se desvanecieron, pero el daño seguía extendiéndose. El colapso del puente no solo rompió el acero, sino que interrumpió el flujo de todo un frente. En menos de 15 minutos, 3 trenes de suministros, cada uno con más de 1.800 toneladas de artillería, cohetes y propulsor, quedaron varados en el sector de Novocherkassk. Casi 400 toneladas de municiones, suficientes para alimentar 2 meses de bombardeo a lo largo de la línea sur, ahora permanecen inmóviles, indefensas y expuestas bajo un cielo abrasador. Desde el complejo de mando en Rostov, la conmoción golpeó como una detonación silenciosa. En los monitores, las transmisiones satelitales en vivo oscilaban entre 2 imposibilidades. Un cráter donde antes había un depósito y un puente roto que simplemente ya no existía. Las comunicaciones desde los frentes de Zaporizhia y Kherson gritaban la misma palabra repetidamente: fuera. Sin proyectiles, sin combustible, sin tiempo. En 1 hora, la red logística colapsó en secuencia. Los envíos de combustible no se despacharon. Las baterías de artillería de 9 batallones se agotaron. Los equipos de lanzamiento de drones abandonaron sus posiciones, obligados a racionar sus últimas municiones. El sonido de la artillería rusa, antes ensordecedor e implacable, se silenció en un tramo de 68 kilómetros del campo de batalla del sur. Pero dentro de la cadena de mando, algo aún más corrosivo se apoderó de la situación. El falso rumor de un topo del FSB, infiltrado semanas antes, regresaba como un veneno. Los oficiales se acusaban mutuamente de traición. El mando regional de Rostov retrasó cada nueva orden a la espera de la verificación interna. La coordinación entre divisiones se redujo un 70% en las siguientes 36 horas. Al amanecer, el frente ya no se obedecía a sí mismo. Mientras tanto, los observadores avanzados ucranianos aprovecharon el silencio. Sus unidades avanzaron 6,1 kilómetros en menos de un día, un movimiento que habría sido imposible con fuego normal. Imágenes de drones mostraron posteriormente posiciones de artillería vacías y líneas de suministro abandonadas a mitad de camino. El asalto del sur, antes impulsado por miles de millones en logística, había quedado en silencio. A las 4:00 AM, los equipos de emergencia aún combatían los incendios en el depósito. A las 5:00, el puente yacía frío en el río, con vapor elevándose como el aliento de una máquina moribunda. Y al amanecer, el 60% del suministro de artillería del sur de Rusia había sido prácticamente destruido, no con misiles ni tanques, sino con precisión, engaño y un puñado de drones de $500. Las consecuencias, 4:23 AM. El humo se había disipado, pero el silencio que siguió fue más denso que la explosión. Al otro lado del valle de Novocherkassk, los contornos de la destrucción eran visibles a plena luz del día. Media milla de vías destrozadas que serpenteaban hacia el río. El puente reducido a un esqueleto de varillas retorcidas. El depósito seguía ardiendo, con su temperatura central por encima de los 1400 grados Celsius. Los bomberos de 3 distritos trabajaron sin descanso, pero incluso a 16 kilómetros de distancia, la columna de humo aún se elevaba 900 metros hacia el cielo de la madrugada. Al amanecer, comenzaron a llegar los datos. Los satélites térmicos confirmaron 1,8 hectáreas de destrucción total en todo el corredor logístico.
Las estimaciones de daños superaron los 480 millones de dólares, pero el coste real era invisible. La parálisis de una maquinaria de guerra construida sobre la marcha. Los analistas ferroviarios calcularon que se necesitarían 26 días para reconstruir el puente y reconectar la arteria sur. En ese tiempo, el avance de Ucrania podría ampliarse 8 kilómetros, capturando centros logísticos clave que habían quedado sin defensa. La exfiltración de los agentes fue tan metódica como su ataque. Utilizando rutas premarcadas a través de humedales, desaparecieron a las 5:10, llevando solo lo que cabía en mochilas impermeables, unidades de datos, mapas y un único disco duro cifrado que contenía pruebas de lo que habían logrado. Cuando los drones de reconocimiento aliados escanearon la zona 2 horas después, el lugar estaba vacío. No había rastros de calor, ni rastros, solo silencio y humo que se desplazaba hacia el este. Dentro del mando de Rostov, el silencio adquirió un significado diferente. Las reuniones se convirtieron en interrogatorios. 2 oficiales superiores fueron relevados del servicio en 12 horas. La sospecha, que antes era un rumor, se convirtió en política. Incluso el canal seguro del ministro de Defensa se desconectó durante 5 horas. Un bloqueo interno para rastrear filtraciones inexistentes. A las 6:00 am, Moscú emitió su primer comunicado oficial. Interrupción temporal debido a un fallo de infraestructura. Pero ningún satélite, ningún analista, ningún soldado sobre el terreno lo creyó. Habían visto las imágenes. Habían visto el incendio. Esa noche, los analistas occidentales la llamarían la victoria más silenciosa del año. Una cadena de suministro de 480 millones de dólares destruida por 22 drones, 7 personas y un rumor. Y a medida que el humo se elevaba hacia el horizonte, el mensaje se hizo evidente. En la guerra moderna, el silencio no es la ausencia de sonido, es el sonido del control. Reflexión final. Al amanecer, el humo se había dispersado lo suficiente como para desdibujar el horizonte. Lo que quedaba no era solo un puente en ruinas ni un depósito reducido a cenizas. Era la prueba de que la precisión podía superar a la potencia. En 7 horas, un puñado de operativos armados con herramientas que costaban menos que un misil habían desmantelado lo que miles de millones de dólares se construyeron para proteger. 480 millones de dólares en daños. 5.400 toneladas de munición varadas. El 60% de un frente sur quedó sin pulso. Pero más allá de las cifras, algo más profundo cambió. La idea de que la fuerza solo reside en la escala. Esa noche, el silencio venció al fuego. El cálculo venció a los blindados. Y las decisiones más pequeñas transformaron un campo de batalla. Porque las guerras no solo las gana quien golpea con más fuerza, sino quien aprende más rápido. ¿Qué opinas? ¿Fue este el momento en que la tecnología finalmente superó a la tradición, o simplemente el comienzo de un nuevo tipo de guerra? Deja tu respuesta en los comentarios y suscríbete para ver cómo evoluciona esta historia.